Pues el Señor les bendiga. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos con mucha paz porque vivimos estos días de un modo diferente en cómo lo vive la mayoría de nuestra sociedad. Y pensaba, en los calendarios que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Vemos, que dice el día de hoy, domingo 4 de abril 2021, Pascua. Pero me pregunto y te pregunto, ¿cuál es nuestra actitud en el día de hoy al vivir esta Pascua 2021 con esta pandemia que el Señor nos ha mandado y que todavía no termina? ¿Cómo estamos viviendo esta jornada tú y yo? ¿En qué modo estamos considerando este calendario que dice allí Pascua de Resurrección? ¿Y dónde está nuestra mente y corazón en estos días? Creo que es un momento especial ahora en este servicio para que hagamos el ejercicio tú y yo de poder pensar, poder concentrar nuestra mente, hacer ese ejercicio de enfocarnos en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y he elegido un texto que creo que es una joya que tenemos en la carta a los Colosenses. Si quieres ir abriendo la carta a los Colosenses, capítulo 2, porque vamos a leer los versos de 13 a 15, esta iglesia que hemos visto hace poco tiempo, como estudiando el libro de los Hechos, el Señor envió a Pablo a fundar esta congregación allí en Colosas, esta congregación que iba desarrollando, conociendo cada vez más al Señor y su Evangelio. Pero en el contexto de lo que estamos analizando en nuestro capítulo 2, notamos que se ha filtrado allí y se ha levantado una alerta en Pablo, porque, como siempre, la cultura que domina en donde está el pueblo de Dios es potente, y esos vientos que corren alrededor de donde se mueve el pueblo de Dios muchas veces tienden a afectar a la iglesia. Y ese era un momento en el que se ve que algo de agnosticismo o una forma de religiosidad práctica se estaba metiendo allí en medio de los colosenses. Y es por eso que Pablo, en el momento de escribir esta carta a los colosenses, tiene eso en mente, de que hay esa alerta por esa falsa religiosidad que se está dando en medio de ellos. Pero también quisiera invitarte a que, al llevar nuestra mente hacia el Señor Jesucristo esta mañana, vamos a conectar con los orígenes, vamos a volver un momento al principio de todo, vamos a movernos por el libro de Génesis, vamos a intentar ver cómo comienza nuestro texto de hoy en base a lo que nos dice la Escritura en el libro de Génesis. Esta es una recomendación que sigo de un profesor que me gusta mucho leer, que es un ingeniero, un científico, pero es un hermano en Cristo. Ha escrito un libro que se llama Génesis para hoy, y creo que la pista es muy buena, porque para entender el Evangelio es muy importante que captemos el mensaje del libro de Génesis. Así que vamos a hacer este ejercicio también de volver a los orígenes. Quisiera que pusiéramos un vídeo que tenemos para un poco centrar nuestra atención en este comienzo. Y vamos a ver un vídeo que no es un vídeo del todo cristiano, pero el mensaje lo vamos a analizar. En el principio, no había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío, susurrando: que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz informa comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar
y una gran y tibia luz nutrió sus días, y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde y mañana, otro día. Y las aguas del mundo se reunieron, y en medio de ellas emergió tierra firme. Otro día pasó, y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación, y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más, vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos, todo lo que repta, todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie, todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, una joya en la palma del Creador. Y entonces el Creador hizo al hombre, y a su lado a la mujer, el padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección: seguir la tentación de la oscuridad o aferrarse a la bendición de la luz. Pero ellos comieron el fruto prohibido. Su inocencia se había extinguido. Y así durante las 10 generaciones desde Adán, el pecado camina dentro de nosotros. Hermano contra hermano. Nación contra nación. Hombre contra la creación. Nos matamos unos a otros. Rompimos el mundo, hicimos esto. El hombre hizo esto. Todo lo que era bello, todo lo que era bueno, lo destruimos. Pues muchas gracias. Es interesante cómo un director ateo, en este caso es el director de la película Noé, que se estrenó hace unos años, puede haber hecho un vídeo de este tipo, una síntesis interesante, ¿no? Vemos ahí cómo ha destacado, ¿no?, toda esta creación. Pero lo que más me impacta de este vídeo es cómo él termina ese documento, ¿no? Y se ve la depravación y la decadencia que ha entrado en la humanidad. ¿Qué es lo que va a mencionar nuestro texto en esta mañana? En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y después pasó un poco este desarrollo que hemos visto en el vídeo. Esto me lleva a que pensemos y consideremos lo que es una cosmovisión bíblica. Porque esto es un poco, podríamos decir, una especie de cosmovisión, cómo vemos el mundo, ¿no? ¿Qué es una cosmovisión? Creo que un ejemplo que nos ayuda a entender qué es una cosmovisión, primero decimos es una visión general del mundo, cómo vemos nosotros nuestra realidad, ¿no? Pero me parece interesante el ejemplo de decir que son como, podríamos decir que son como unas gafas que nosotros nos ponemos y esas gafas nos permiten ver la realidad de tal o cual manera. Hay distintos tipos de cosmovisiones que rodean nuestra iglesia, nuestra persona. Nos encontramos con gente que son religiosas o son filósofos o son científicos, ¿no? Y pueden tener una cosmovisión científica, por ejemplo. Evolucionistas, esa es una cosmovisión también. Gente que cree que en un cierto punto todo fue creado por el caos,
A un cierto momento, como dice Darwin, hubo un caldo allí que por casualidad se puso todo en orden, los elementos se pusieron en orden, surgió la vida, esto fue desarrollando hasta que, esa vida se transformó en una especie de mono o simio, como le queramos llamar, ¿no? Que andaba allí dando vueltas por la creación y a un cierto punto se convirtió en hombre. Esa es una cosmovisión que también está muy presente. Nosotros la escuchamos mucho también porque los chicos en la escuela les enseñan eso, es algo muy fuerte, pero nosotros esta mañana tenemos que hacer el ejercicio en hacer una cosmovisión bíblica, que a mí me gusta que le pongamos 3 letras, C de Cataluña, R de redención. Creación, caída, redención. Esto es un ejercicio de una cosmovisión bíblica. Creación, como hemos visto en el vídeo, este hombre se ha imaginado cómo fue el principio, si bien es de familia judía, pero es ateo, pero ha plasmado allí, ¿no?, su idea de cómo fue creado todo. Hemos visto la caída y se ha parado allí, pero nosotros vamos a hacer un paso más con nuestro texto y vamos a ver el triunfo de Cristo y la redención que implica para nosotros esta cosmovisión, creación, caída y redención. Y vamos a leer nuestro texto, que dice así, Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 en adelante hasta el 15, dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vamos a parar aquí para meditar, porque tenemos tanta riqueza en este texto para nosotros el día de hoy. Si vemos el bosquejo que quisiera que hiciéramos meditando, vamos a ver 3 puntos. Verso 13, vamos a analizar la herencia que tenemos todos nosotros como consecuencia de ese pecado que entró en la creación. El segundo punto que vamos a meditar es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, que anula la condena a la cual nosotros quedamos expuestos como consecuencia del pecado. Y el tercer punto que vamos a abordar es los efectos de la victoria triunfal de Cristo para nosotros en el mundo en el que vivimos. Y creo que es muy bueno que mantengamos nuestro enfoque en la persona de nuestro Salvador, como oraba Rosario, que Él fue el que por propia voluntad, habiéndonos creados a nosotros todos, le dimos la espalda, como se veía en el vídeo. Y quiero que tengas también preparada tu Biblia para que vayamos a Génesis, los primeros capítulos, porque es importante, como decíamos, volver al origen para entender qué pasó. ¿Qué nos dice Pablo en nuestro texto? Comienza diciendo que estamos muertos en nuestros pecados. Es lo que comienza a decirle aquí a los colosenses, estando muertos en vuestros pecados. Esa es la condición natural que tenemos todos los seres humanos. Y quiero que leamos lo que le dice el Señor a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, 16 y 17, que es bueno que lo recordemos. La primera parte de Génesis describe cómo el Señor creó día a día cada una de las cosas. Y cuando llega al verso 16, le dice, ¿no? Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Los comentaristas, analizando este texto, explican que en el idioma original que está escrito, se repite la palabra morir 2 veces en este versículo. Por lo tanto, en nuestro lenguaje actual podríamos decir o parafrasear la frase diciendo, muriendo, morirás. Y claro, eso nos hace entender por qué en el momento de que Adán y Eva comieron del fruto, no murieron instantáneamente, que podría haber sido. Hemos visto hace unos meses, ¿no?, el caso de Ananías y Zafira, que quedaron fulminados por la ira de Dios cuando desobedecieron y desagradaron al Señor. Y el Señor los fulminó. Pero aquí vemos que el efecto que el Señor produce es otro. Ellos comieron y comienzan, como un efecto de esa desobediencia, a morir poco a poco. Y es lo que nos pasa también a todos nosotros. Como seres humanos vivimos ese proceso de degradación, ¿no? Comenzamos siendo bebés, vamos creciendo, llegamos a un punto álgido en nuestra vida y después decrecemos y morimos, ¿no? Muriendo, morirás. Y esto es consecuencia de esa desobediencia que se produjo de parte de nuestros representantes allí en el Edén. Adán y Eva estaban en nombre tuyo, mío, de cada uno de nosotros, estaban actuando como nuestros representantes. El Señor les había puesto allí, en el Edén, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y creo que es interesante que lo pensemos, esto, de que por qué el Señor puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creo que es porque el Señor también puso una alternativa para ellos, para nosotros. Porque si no hubiésemos sido como robots, que el Señor nos hubiese configurado, programado en un solo modo para obedecerle como unos robots. Pero no ha sido así. Y es importante que también notemos que llegamos a esta condición de muerte que está hablando Pablo, también por la acción del adversario de Dios, que también está presente en la creación de aquel momento y actual. Tenemos que ser conscientes de que el adversario, Satanás, está también haciendo su trabajo. Vamos a recordarlo a través de Isaías capítulo 14. En ese momento Isaías está profetizando. Y en los versos 12 a 15 se nos da una revelación. Y dice así, cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, estoy leyendo el 16, 14, 12 a 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, y hasta los lados del abismo. Me parecía importante que recordemos también esto, porque dentro de esa creación maravillosa que el Señor hizo y que vemos en Génesis 1, está también este actor de la realidad, que es el adversario de Dios. Me gusta que leamos también el verso 31 del capítulo 1 de Génesis. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual el autor de Génesis ha hecho ya toda la descripción de cómo Dios ha ido haciendo cada una de las partes de su creación. Y nos dice el autor de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué impacto tuvo esta maravilla que Dios hizo de todas las cosas? ¿Cómo reaccionó el adversario? Isaías dice, ¿no?, pensando en ese rey
que nosotros aplicamos esa profecía, ¿no? De que ese orgullo de Satán lo llevó a decaer. Él quería ser más que Dios, como leíamos. Cuando él ve toda esta creación que el Señor ha hecho y que dice que era buena en gran manera, el autor de Génesis, yo creo que le dio lo que nos dice Eclesiastés en capítulo 4. Si lees conmigo Eclesiastés capítulo 4, escribe el autor de Eclesiastés: he visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia. Y esto es lo que le pasó al adversario de Dios. Vio la creación extraordinaria que Dios había hecho y se puso peor. No es bueno que tengamos envidia, ni siquiera sana envidia, porque esto vemos que no viene del Señor. Creo que le pasó esto al Señor Jesucristo. Cuando Él terminó de hacer toda la creación, su enemigo se puso como un loco. Y si leemos Génesis 3, 1 a 5, vemos un poco estas reacciones. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer el adversario de Dios? Engañar, mentir. Entonces, al tener esa reacción contra el Señor, ¿qué hace? Se va en contra de lo mejor que ha creado el Señor, que es Adán y a Eva, al ser humano. Y va y los engaña, sembra una duda, genera confusión. ¿Y qué pasó con nuestros antecesores? Verso 6 del libro de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Se consumó la desobediencia. Esa alternativa que había puesto allí el Señor fue para ellos más importante que confiar en el Creador, que confiar y descansar en el Señor. Sintieron curiosidad, como la podemos sentir tú y yo en nuestras vidas, porque nosotros podemos sentir el efecto del pecado. Y lo sentimos cuando nosotros queremos ir a nuestro aire por la vida, haciendo lo que queremos y no dando cuentas a nadie, y menos al Señor. Eso es lo que se consumó allí. ¿Qué había en ese árbol de especial? Yo creo que no había nada en particular. No creo que fuera un fruto que tuviera realmente una sabiduría superior. Puede que haya sido un fruto que, no sé, que tuviera mejores vitaminas, mejores calidad de vitaminas, porque estaba todo tan nuevo, ¿no? Y sin contaminación. Pero no creo que tuviera nada de especial. Retomamos entonces 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. Veamos las reacciones a partir del verso 7 hasta el 17. Entonces
Cuando ellos comieron, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo fui y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entró la muerte en la creación. Puedes notar la condena y la maldición que entró en la creación. Y ahí comienzo a conectar con nuestro texto de Colosenses también, porque creo que allí comienza a tener sentido esta acta de la cual habla Pablo. Un acta que tiene base en ese decreto del Señor. El Señor había dicho: si tú comes, morirás. Y nuestros tatara abuelos, Adán y Eva, comieron. Y entonces comenzó este proceso de muerte en la creación. Ciertamente muriendo, morirás. Es que claro, con Adán y Eva, ¿qué pasó? Cedimos a la tentación del adversario de Dios. ¿Y qué sucedió? Fuimos separados de Dios. Nosotros mismos fuimos separados. ¿Lo recuerdan el versículo que hemos leído? Dice que el Señor los fue a buscar, que estaba caminando, y ellos ¿qué hicieron? Se escondieron, porque no podían estar al lado del Señor. Ellos eligieron estar separados de Dios por esa elección de no confiar en el Creador. Y así somos nosotros, lo llevamos en nuestros genes. Por eso me gusta mucho la parte del vídeo esa donde se ve, ¿no? Cómo Caín mata a Abel y de allí todo es un desastre, ¿no? Cada vez peor, se potencia el mal y toda la creación, la raza humana, se va pervirtiendo cada vez peor. Con Adán y Eva nosotros cedimos a esa tentación que planteó Satanás. Pero aquí Pablo dice que esto fue frenado. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados. Eso que sucedió allí, el Señor Jesucristo, como oraba Rosario, por propia voluntad, decidió frenarlo. Y quiero que pensemos en lo extraordinario que es nuestro Salvador. Es importante que esta mañana tú pienses en Él, piensa en su persona, piensa cómo es.
Seguidamente vamos a tomar los símbolos que él mismo pensó para que le recordemos. Pero ahora que estamos meditando en todo esto, piensa en la persona del Señor Jesucristo. Si tú y yo confiamos en Él, si descansamos en Él, tenemos perdón, tenemos paz en nuestra vida. Si no lo hacemos, entonces vamos a nuestro aire. Y vamos en ese modelo de vida que el ser humano prefiere, que es la autorrealización. Si tú realmente le aceptas a Él como el Señor, entonces Él nos acoge y quiere que volvamos a estar a su lado y caminemos con Él día a día, paso a paso. Segundo punto que vamos a meditar, el resultado de la cruz de Cristo produce ese impacto de anular la condena. Verso 14. Al considerar entonces esa parte de la redención que ahora comenzamos a meditar, ¿no? Hemos visto la creación, la caída de la humanidad y ahora empezamos a meditar sobre la redención que el Señor Jesucristo ha logrado por nosotros, para nosotros. Piensa en la persona y el valor del Señor Jesucristo. Hace un tiempo escuché una anécdota de un alumno un poco escéptico que preguntaba a su profesor, ¿cómo puede la muerte de un solo hombre salvar tantas vidas a través de la historia de la humanidad? Es una buena pregunta. Pero todo esto tenemos que meditarlo esta mañana y darle una respuesta en nuestros corazones. Y tiene que ver con la importancia y el valor de quién es esa persona que murió en la cruz. Hace unos días, escuchando las lecciones para los niños en mi casa, teníamos uno que no entendía que Cristo es verdaderamente Dios. ¿Y cómo le explicas a un nene de 7 años que Cristo es verdaderamente Dios como el Padre? Es un reto. Se intentó, pienso que no ha quedado del todo claro, pero tenemos que trabajarlo, porque hasta para nosotros entender lógicamente la Trinidad es difícil, es muy alto, hay misterio, no lo podemos comprender. Pero aquí tenemos muchas pistas que nos da la Escritura. ¿Cómo puede la muerte de un solo hombre salvar a un pueblo tan grande de discípulos que se ha formado a través de toda la historia? Los antiguos que lo miraban y lo esperaban y nosotros que hemos venido a formar parte de este gran pueblo. No podemos dejar de leer el prólogo de Juan. No podemos dejar de leerlo porque esto nos ayuda. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y dice, y dijo Dios, que hizo esto, que hizo lo otro, y dijo Dios, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Es el agente principal de la Trinidad implicado en la creación. Cada uno de los pasos que describe el autor de Génesis dice qué hace las galaxias, qué hace las estrellas, ordena la tierra. Todo es el Señor Jesucristo que lo hace por la palabra de su poder. De la nada crea las cosas. No es como nosotros los seres humanos que podemos fabricar algo a partir de cosas ya creadas. Él tiene el poder para pronunciar una palabra y de la nada surgen las cosas. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te invito a que vengas a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a leer del 23 al 27. Es un día durante el ministerio de Cristo. El Señor dice que entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces él, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos le obedecen? ¿Lo puedes entender? Misma persona, mismo instrumento, su palabra, los efectos en la naturaleza inmediatos. El Señor Jesucristo es el que está hablando allí, del que está hablando allí en Génesis, que ha creado todas las cosas y te ha creado a ti y a mí también. Piensa por un momento, sigue pensando en nuestro Salvador. Sigue pensando en Él. Piensa por un momento cómo se quedó el Señor Jesucristo cuando vio lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Su mejor creación, lo más amado de la creación, porque seguramente que el Señor ama todo lo que creó, cada uno de los reinos que creó, mineral, vegetal, todo lo que sabemos, ¿no?, que creó, pero cuánto más ama al ser humano. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Fue la traición. Seguro que tú conoces la traición. ¿A que alguna vez alguien te traicionó? Quizá un compañero de trabajo, quizá algún amigo, y quizás alguna vez algún familiar, alguien que quieres mucho, te traicionó. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se quedó tu mente y tu corazón cuando te traicionaron? Entonces piensa en el Señor, cómo se quedó Él. Y bueno, no es una cuestión de sentimentalismo, ¿no?, porque Él es perfecto. O sea, Él no puede tener las mismas emociones que las nuestras. Estuve repasando un libro de Arthur Pink que habla sobre los atributos de Dios. Él describe 14 atributos. Pero creo que aquí hay 7 que tengo que mencionar para que hagamos este ejercicio de pensar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es Él? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es su forma de ver las cosas? Y estos atributos nos dan una pista de cómo es el Señor Jesucristo. Primer atributo que quiero que recordemos: la ira de Dios. Lo notamos recién cuando el Señor se da cuenta que habían comido del árbol, cómo les habla. El Señor Jesucristo mismo, hablando durante su ministerio, Lucas 12:5, el Señor dice: temed a aquel que, después de haber dado muerte, tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. La ira de Dios. Y creo que es importante que tú y yo pensemos y recordemos estas cosas, porque el ambiente en el cual vivimos diluye estos principios que son bíblicos y son para ti y para mí. Porque muchas veces hablamos con gente y que ya nos dicen: mira, ¿tú crees todavía en la Biblia? Y a veces te quedas como diciendo: pero lo dice la Escritura. El Señor se aira, y el Señor no es un Papá Noel con una barba allí larga, no sentimentalista. El Señor es el Dios del universo y es Cristo de quien estamos hablando. La santidad de Dios, otro atributo. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. El Señor es llamado en la Escritura santo muchas veces porque en Él se halla la suma de todas las excelencias. Me venía a la mente alguna vez haber escuchado cuando reciben a los diplomáticos o algún alto rango, un presidente. ¿Habéis escuchado? Con ustedes, señoras y señores, el excelentísimo
Y nosotros sabemos lo que es la gente, lo que es una persona. Cualquier persona como tú y como yo no es nada de excelente, pero en el caso del Señor Jesucristo, la santidad de Él sí que es un excelentísimo. La fidelidad, otro atributo de Dios. Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Señor tu Dios, Dios fiel es. ¿Te das cuenta porque Él ha hecho lo que estamos recordando hoy día y la importancia que tiene que tú y yo lo recordemos? La bondad de Dios. Salmo 136:1, alabad al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si tu hijo no te obedece a algo que le has dicho que tiene que hacer? ¿Hubiésemos reaccionado como el Señor? De venir a la cruz. La paciencia de Dios. Salmo 145:8, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira. El amor de Dios. Primera de Juan 4:5, Dios es amor. Y no simplemente que Dios ama, sino que Él es amor en sí mismo, en su naturaleza está el amor. Y no tenemos que confundirlo con un sentimentalismo, como decía antes, porque el amor del Señor no es como una debilidad afectuosa que podemos nosotros entender, ¿no?, desde nuestro punto de vista, y tampoco es una indulgencia cariñosa, ¿no?, como que el Señor te va a estar siempre golpeando en la espalda, ¿no? No tiene nada que ver con nuestras emociones. Y quiero que apliquemos todo esto para que recordemos y entendamos y dimensionemos la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y es por eso que el valor de esta persona, uno solo, aguanta todo el peso de todo este pueblo que hemos visto que Él se va eligiendo a través de toda la historia. Pablo ilustra también el perdón en nuestro texto de Colosenses y utiliza esta acta, ¿no? Dice, esta acta de los decretos. Y me imagino esta acta de los decretos como algo que yo conocí como, quizás los más grandes lo reconocen, los pagaré. Los pagaré era como un certificado de deuda. Creo que ahora es un instrumento que se puede llamar de otra forma, pero el pagaré era un instrumento por el cual tú reconocías que había una deuda que tenías pendiente de pagar. Y esto es un poco el acta de la cual está hablando de los decretos el apóstol Pablo. Y los comentaristas relacionan este pagaré, esta acta, también con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés, según Gálatas 3:19, tiene como objetivo revelar nuestra pecaminosidad como seres humanos. O sea, cuando nosotros vemos la ley y pensamos que cumpliendo la ley, o los que cumplen la ley, los judíos en este caso, cuando pensaban o piensan que cumplen la ley y obtienen ciertos méritos, nunca lograrán ser perfectos a través del cumplimiento de la ley porque es inalcanzable. Entonces la ley, según Gálatas, dice que es lo que hace que nosotros veamos nuestra pecaminosidad. Yo veo una conexión muy clara también con Génesis capítulo 2, verso 17, cuando el Señor dice, si tú comes del árbol, morirás. Y este era un decreto que el Señor había emitido y por cómo es Él, que recién repasábamos los atributos, no podía dejar de cumplirlo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que esa acta fue quitada por la obra del Señor Jesucristo. Y en el original utiliza una expresión que es como cuando borramos un pizarrón. ¿Sabes que borramos el pizarrón con la tiza? Es algo así. Porque se ve que en esa época los papiros se escribían y se borraban de esa forma. Entonces es como frotada esa acta. Y entonces lo que hace el Señor Jesucristo con su obra es clavar con esa acción que Él está haciendo de quedarse allí para que lo crucifiquen.
Él está clavando esa acta allí en la cruz y no deja rastro de deuda para ti y para mí. Borra todo eso que nosotros debíamos pagar, toda esa losa que al final termina aplastando a la gente. Vamos a nuestro punto 3, los efectos de la victoria triunfal de Cristo. Creo que tenemos que analizar como mínimo 2 efectos. Uno de ellos, y el más grande creo que es el que está diciendo aquí Pablo, es cómo triunfa sobre Satanás y sobre sus huestes. Y claro, aquí hemos visto, ¿no?, cómo los poderes terrenales de aquel tiempo, tanto el Imperio Romano como la religión dominante donde se movía el Señor Jesucristo, el judaísmo, se aliaron y conspiraron para poner al Señor en la cruz. Porque eran poderes que se habían enfurecido porque se sentían retados por el Señor Jesucristo. Sentían que sus soberanías perdían espacio. Y entonces atacan, se rebelan contra el Señor, lo atacan y lo llevan a la crucifixión. Y una crucifixión realmente humillante, porque allí el Señor Jesucristo fue despreciado públicamente, se mofaron de Él. Y no tiene nada que ver con muchas de las imágenes que a lo mejor tú y yo tenemos en la mente, donde vemos una cruz ahí arriba, no. El Señor Jesús fue crucificado en una cruz que no era muy alta y estaba a la altura de la gente que pasaba delante de Él y lo insultaban y muchos lo escupían y lo rechazaban, como decíamos el viernes. Pero era parte de lo que Él tenía que sufrir y aguantar allí hasta el final, hasta que Él mismo dijo, consumado es. Esa copa que recordaba hace unos días también Manuel, esa copa de la ira de Dios tenía que ser tomada por el Señor Jesucristo. Pero aquí también Pablo nos está mostrando esa paradoja de la cruz de Cristo, porque el Señor allí, aunque parece que lo vemos pasivo porque Él está clavado en la cruz, pero no está clavado, está peleando el Señor contra los poderes de la tierra y termina dominándoles y triunfando sobre ellos. Y es interesante también que analicemos esta figura, ¿no?, del apóstol Pablo cuando habla de este general, ¿no? Él se ve en la mente esas entradas triunfales de los emperadores o de los generales cuando venían de una conquista, que entraban por la ciudad y hacían todo un desfile con una pompa, porque claro, estaban contentos de la victoria que habían obtenido. Y Pablo está usando un poco esta metáfora. Tiene en mente un desfile de este tipo. Tal vez Satanás por un momento pensó que había ganado esa batalla cuando vio que Cristo estaba muerto allí, pero la victoria del infierno se convirtió en una derrota para ellos, porque el Señor terminó despojándoles de todo poder. Y como dice Pablo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y aquí vemos a Cristo, esa imagen del general conquistador, sobre los poderes tanto de las autoridades políticas, religiosas, que son ese enemigo conquistado por el Señor y que los exhibe como un botín de cara a todo el universo. ¡Qué gran verdad! Y eso es lo que estamos recordando a fecha de hoy. Eso es lo que dice el calendario que toda la sociedad debería recordar, pero que creo que muchos ni siquiera quieren saber de esa victoria. Pero para ti y para mí es una riqueza que tenemos. Porque aparte de triunfar sobre estas potestades y estos principados, el Señor nos rescató de la muerte y de la destrucción. Tú y yo no podíamos hacer nada, porque íbamos a quedar allí muertos, como dice Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Pero Él, al triunfar, resucitó, surgió de la tumba también y se fue elevado a la diestra de Dios, y después pudo venir el Espíritu Santo, que ha extendido, como vamos estudiando ahora el libro de los Hechos,
el reino de Cristo por todo el planeta. Y eso es lo que tenemos que pensar tú y yo en esta mañana. Pienso en aplicaciones para ti y para mí sobre esto que hemos estado meditando. Y te pregunto y me pregunto nuevamente lo que el autor de Génesis habla en el capítulo 3, verso 9. Esa pregunta que creo que sigue allí, sonando fuerte y claro. ¿Dónde estás tú? El Señor me pregunta a mí, ¿dónde estás? ¿Seguimos muertos en nuestros pecados? ¿Dónde está nuestro corazón y nuestra confianza? El árbol de la ciencia y del bien y del mal está allí, pero ¿dónde está nuestro corazón y nuestra confianza? ¿Podemos descansar en Él, de que Él está haciendo sus planes, está llevando adelante su reino como Él quiere? ¿Podemos alinearnos, tratar de entender lo que Él quiere en nuestras vidas y poder seguir caminando a su lado? Y quizás estás pasando por momentos de dificultad, de distintas índole. Quizás estás sufriendo o pasando necesidad o algún tipo de problema. Pero ¿dónde está nuestro corazón y nuestra confianza hoy que recordamos que el Señor Jesucristo hizo esta obra por ti y por mí? Y la última pregunta que me hago y te hago también, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quiere ir tu corazón? ¿Quieres seguir tu propio impulso para ir por allí y alejarte de aquel que te ha creado y que te ha salvado y te ha rescatado? En el fondo de tu corazón medites principalmente en el Señor Jesucristo. Él es digno de que tú dediques tu atención y tu reflexión hacia Él, su persona, cómo es, lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, cómo te considera a ti y a mí.